Bueno, a partir de ahora vamos a encontrar algunas identidades que las vamos a determinar o las vamos a llamar identidades fundamentales o identidades pitagóricas. Se llaman así identidades pitagóricas porque se obtienen a partir de un triángulo rectángulo y a partir del teorema de Pitágoras. En la gráfica ustedes observan que hay un círculo o una circunferencia unitaria, es decir, el radio igual a 1, en el cual hemos graficado un ángulo agudo alfa del primer cuadrante. Esta gráfica la vamos a trazar o la vamos a hacer en el tablero, y a partir de ella vamos a encontrar algunas identidades pitagóricas que las vamos a utilizar más adelante para realizar muchos más ejemplos, muchos más ejercicios. Nos van a ayudar, nos son de mucha ayuda para efectuar o demostrar identidades más complejas. Por aquí hemos graficado la circunferencia unitaria, algunas le dicen círculo unitario también, en el cual el radio es igual a 1. En ella hemos graficado un ángulo en posición normal alfa del primer cuadrante. Significa en posición normal es que el centro, el vértice del ángulo está sobre el origen de la circunferencia o centro de la circunferencia. Observen ustedes, este es el lado inicial, este es el lado terminal, es un ángulo agudo del primer cuadrante. El lado terminal equivale a la longitud OP, ese es el lado terminal, y el lado terminal toca la circunferencia en el punto P de coordenadas XY y equivale a igual a una unidad, ese lado terminal, es decir, es igual a un radio. Hemos hecho las prolongaciones del punto P de coordenadas XY. X, la distancia OQ la llamamos X y la distancia PQ la llamamos Y. Observamos también que si determinamos las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo OPQ, veamos lo siguiente: seno de alfa, o sea, seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, En este caso el cateto opuesto es el lado Y, la longitud, el valor Y, o sea, Y sobre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es el radio de la circunferencia, que equivale al lado terminal del ángulo alfa, o sea, sobre R. Esto es igual a Y sobre R, pero R es igual a 1, una unidad. O sea que seno de alfa es igual a Y. Seno de alfa es igual a Y. O sea que Y, este segmento, la longitud de este segmento es seno de alfa. Vamos a colocarlo ahí. Vamos a encontrar ahora coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, hipotenusa. En este caso el cateto adyacente es la longitud OQ, que equivale a X sobre la hipotenusa. En este caso es igual al radio, igual a R. Reemplazando el valor de radio, X sobre 1, y esto es igual a X. O sea que el coseno de alfa es la longitud del segmento X. O sea que esto que está aquí, la distancia OQ, equivale al valor de X, y esto es igual a coseno de alfa. Vamos a colocarle en color rojo el coseno. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo OPQ. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que este lado al cuadrado, o sea, Y al cuadrado, más este otro lado al cuadrado, que vale X, es X al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, igual a R al cuadrado. Aquí hemos aplicado el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. Recuerden, seno de alfa
seno de alfa es igual a y. Entonces, seno de alfa elevado al cuadrado va a ser igual a y al cuadrado. Igualmente, recordemos, coseno de alfa es igual a x, lo vimos hace ratico. Entonces, coseno de alfa al cuadrado es igual a x cuadrado. Vamos a reemplazar y al cuadrado por seno de alfa, volviendo acá atrás, arriba, seno de alfa elevado al cuadrado, más x cuadrado, pero x cuadrado es coseno de alfa elevado al cuadrado, igual a r, pero el radio en este caso es igual a 1 elevado al cuadrado. Vamos a borrar esto aquí para seguir escribiendo debajo. Entonces, seno de alfa al cuadrado, esto lo puedo escribir como seno cuadrado de alfa más coseno de alfa al cuadrado, se puede escribir como coseno de alfa al coseno cuadrado de alfa igual a 1 elevado al cuadrado es igual a 1. Esta es la primera identidad pitagórica. Seno cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. De la misma gráfica, teniendo en cuenta el triángulo rectángulo, vamos a hallar tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, En este caso el cateto opuesto es y el cateto opuesto es y y el cateto adyacente es x. Tangente de alfa igual a y sobre x. Pero y, recuerden, seno de alfa es igual a y. Entonces reemplazo a y por seno de alfa. Y x, recuerden, coseno de alfa es igual a x. Acá está, el coseno de alfa igual a x. Entonces aquí reemplazo a x por coseno de alfa. Entonces, de aquí concluyo, sacando otra identidad fundamental. Tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Segunda identidad fundamental. Del mismo gráfico, teniendo en cuenta el mismo gráfico, determinemos cotangente de alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esto es igual a x sobre y. Pero x, ya dijimos que x es coseno de alfa. Reemplazamos ante x, colocamos coseno de alfa. Y sobre y, pero y es igual a seno de alfa. Entonces, de aquí podemos sacar otra identidad fundamental. Cotangente de alfa es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Viene siendo la identidad número 3. Para determinar la secante de este ángulo en el triángulo rectángulo, secante de alfa es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente, en este caso el cateto adyacente es el que está acostado debajo del ángulo, sobre cateto adyacente. Pero la hipotenusa en este caso es el radio, r sobre cateto adyacente, que es x. R, el valor de r, como estamos en un círculo unitario, circunferencia unitaria, r es igual a 1 sobre x, pero x es coseno de alfa. Reemplazamos x por coseno de alfa. Entonces, la secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. Esta es la cuarta identidad pitagórica fundamental. Es bueno que se la vayan aprendiendo. La cosecante del ángulo alfa en el triángulo rectángulo. Cosecante de alfa es igual a hipotenusa, la definición, hipotenusa sobre cateto opuesto. Pero la hipotenusa en este caso es r sobre el cateto opuesto, en este caso es y. Pero r es igual a 1 porque estamos en una circunferencia unitaria. Y y es igual a seno de alfa. Cambio y por seno de alfa. Entonces, la cosecante de alfa es igual
a 1 sobre seno de alfa. Este viene siendo la quinta identidad fundamental, cosecante de alfa igual a 1 sobre seno de alfa. Vayan familiarizándose con estas identidades pitagóricas o fundamentales. Recordemos la primera identidad pitagórica, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. Voy a dividir en ambos lados de la igualdad por seno cuadrado de alfa. Es decir, voy a hacer lo siguiente, seno cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Voy a dividir esto entre seno cuadrado de alfa. Y acá igual a 1 voy a dividir entre seno cuadrado de alfa. Voy a repartir esto ahora. El seno cuadrado de alfa lo voy a repartir en cada uno de los numeradores. Quedaría de la siguiente manera. Seno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa. Igual, esto lo puedo escribir 1 sobre seno de alfa elevado al cuadrado. En forma análoga, recordemos, esto se puede escribir, seno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa se puede cancelar. Quedaría 1 más coseno. Recordemos la identidad que demostramos hace poquito. Cotangente de alfa es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Entonces, si lo elevamos al cuadrado, cotangente cuadrado de alfa será igual a coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa. Esto que está aquí, coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa, lo voy a reemplazar por cotangente cuadrado de alfa. Cotangente cuadrado de alfa. Igual, 1 sobre seno de alfa es cosecante de alfa. Y como está elevada al cuadrado, quedaría cosecante cuadrado de alfa. Entonces, para concluir esa identidad, cosecante cuadrado de alfa es igual a 1 más cotangente cuadrado de alfa. Esta es la identidad número 6. Partiendo de la misma primera identidad fundamental, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, vamos a dividir en ambos lados por coseno cuadrado de alfa. Aquí lo he hecho, coseno cuadrado de alfa y coseno cuadrado de alfa. Entonces aquí vamos a repartir el denominador, seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa, igual 1 sobre coseno cuadrado de alfa, lo vamos a escribir 1 sobre coseno de alfa elevado al cuadrado. Esto, seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa, ahora hace poquito vimos que tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces, tangente al cuadrado de alfa será igual a seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Aquí voy a reemplazar esto, seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa, lo vamos a reemplazar por tangente cuadrado de alfa, tangente al cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de alfa, más entre coseno cuadrado de alfa es igual a 1, dividiendo la misma cantidad entre ella misma. Esto es igual, 1 sobre coseno de alfa es igual a secante de alfa, pero como usted le va a dar al cuadrado, lo colocamos secante cuadrado de alfa. Entonces, ¿qué significa eso? Que secante al cuadrado de alfa va a ser igual a 1 más tangente cuadrado de alfa. Esta es la identidad número 7. Partiendo de la primera identidad pitagórica, despejando coseno cuadrado de alfa, pasando este para allá, está positivo pasa negativa. Entonces la expresión queda de la siguiente manera, seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Esta es la identidad pitagórica número 8. Identidad pitagórica número 8. Ahora, si hacemos la transposición de seno cuadrado de alfa hacia allá en la identidad pitagórica, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, entonces la expresión queda de la siguiente manera. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1, este está positivo, pasa a negativo, menos seno cuadrado de alfa. Esta es la identidad pitagórica número 9. Estas 9 identidades son fundamentales porque nos van a permitir más adelante de comprobar otras identidades más complejas. En la siguiente diapositiva tienen un resumen de las 9 identidades fundamentales enumeradas. Es bueno que ustedes se la aprendan, la vayan manejando y
porque las vamos a utilizar próximamente en la ejecución o realización de ejercicios sobre el tema. Dios me los bendiga a todos y que pasen buena tarde.